Vale, vamos a explicar cómo realizamos la técnica de túnel. Como veis en esta foto, se ven muy bien los diferentes espesores que vamos a realizar. En la zona de encía queratinizada vamos a intentar que haya un espesor total y cuando llegamos a la zona de mucosa vamos a dejar un espesor parcial. Veis que se transparenta muy bien la sonda periodontal y que incluso a través del túnel vemos cómo hay tejido en esa zona todavía pegado a periósteo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a trabajar o a tunelizar las zonas vestibulares de los dientes hasta que estemos 3-4 milímetros apicales a la línea mucogingival. Una vez tenemos tunelizadas todas esas zonas vestibulares de cada diente, lo que vamos a ir haciendo es unir esos bolsillos o sobres individuales uno con el adyacente del otro. Así conseguiremos tener ya el túnel en las zonas apicales de nuestros dientes, ¿vale? Y es lo que sería la técnica primitiva del túnel. Tendríamos ya toda esa zona tunelizada, pero todavía no habríamos movilizado las papilas. Es muy importante que comprobéis con una sonda periodontal que todos esos sobres o bolsillos están unidos, es decir, que tenemos realmente un túnel, para que luego a la hora de introducir el tejido conectivo o el sustituto dérmico no tengamos problemas y no se nos quede atascado. Las papilas yo siempre recomiendo, sobre todo al principio, cuando no tenemos tanta práctica en este tipo de técnicas, que las liberemos desde coronal hacia apical, ¿vale? ¿Por qué? Porque si en este caso se nos resbala o se nos escapa el instrumento que estamos utilizando, obviamente lo ideal es que sea un tunelizador, no vamos a dañar la papila, pero si estamos trabajando desde apical hacia coronal y se nos escapa el instrumento, podemos romper la papila, ¿vale? Y desde oclusal vamos viendo cómo esa papila se va despegando del hueso, pero no la rompemos y tenemos un despegamiento que nos produce que haya movilidad del colgajo. ¿Cómo suturamos el túnel? Tenemos varios métodos de suturarlo normalmente. El primero es la sutura sling o dentoanclada suspensoria, que es la típica sutura del avance coronal y que la podemos utilizar en el túnel también. Luego tenemos la opción de suturar con un punto anclado a composite en vestibular de cada diente. No es la sutura que a mí más me gusta, pero funciona muy bien. No me gusta porque suele ser más lesiva para el paciente, ya que tiene composites en vestibular y suele lacerar labio, moflete, etcétera, etcétera. El punto doble papila o doble vuelta que hemos explicado antes, que aparte de conseguir un avance coronal, la posiciona contra el diente y que es el que estáis viendo en la foto. Y si no, también podemos hacer una sutura suspensoria a ese composite en interproximal, que es el punto que también utiliza Sofía Aroca. Entramos en vestibular desde mesial a distal de la zona interproximal y hacemos una suspensoria al composite. ¿Cómo vamos a suturar el injerto? Vamos a entrar desde la zona donde queremos dejar el injerto. Obviamente ya sabéis que las suturas en mucogingival siempre marcan dónde van a ir nuestros tejidos. Y vamos a entrar desde vestibular hacia el surco del diente. En este caso vais a ver que entramos desde el más distal, pero si hacéis la modificación de Zavalegui entraríamos o desde el más distal o desde el más mesial, pero solamente nos quedaríamos en el canino. Vamos pasando la sutura de talón desde un surco de un diente hasta el otro, hasta llegar en este caso al canino. Y aquí tenemos nuestro injerto de tejido conectivo o nuestra derma. Entramos desde un punto y salimos desde esa misma altura otra vez, ¿vale? Para hacer lo que sería un punto colchonero. Y aquí volvemos otra vez la sutura desde el conectivo otra vez hacia donde hemos empezado. Entonces de talón entraríamos por el surco, saldríamos por el surco del siguiente diente hasta llegar a nuestra zona, en este caso distal, donde desde el surco pincharíamos epitelio conectivo y así tendríamos los dos cabos en la zona por fuera del epitelio, ¿vale? Y desde esos dos cabos podemos traccionar del túnel. Vais a ver aquí un vídeo de cómo entra el injerto de tejido conectivo. En este caso, como eran solo 4 recesiones y la del incisivo central era grande, no he hecho la modificación de Zavalegui, pero lo que sí que hago es no meter el conectivo del todo para tener opción de suturarlo desde la zona más mesial. Entonces dejo esa pequeña pestañita de conectivo por fuera para hacer otro punto desde mesial y que así me deje el conectivo bien anclado, tanto desde distal como desde mesial. Y aquí vais a ver ya casos y técnicas. En este caso son unas recesiones en las que el fenotipo es delgadito y no hay mucha encía queratinizada en apical a los dientes, pero tenemos un poquito, con lo cual me permite hacer un túnel en vez de hacer directamente un gengival libre.
Como veis, despegamos las papilas y vemos desde oclusal que tenemos vuelo de ese colgajo. Cogemos un injerto de tejido conectivo, en este caso es bastante grueso porque quiero mejorar el fenotipo, y como veis tiene parte grasosa adherida a ese conectivo más fibroso, que es el que es de buena calidad. Y aquí suturamos, veis que en alguna zona dejo un poquito expuesto el conectivo para que me cree más encía queratinizada. Y como vais a ver también hay algún punto que no es el más ideal, como los del injerto, que están muy cerca del surco de los dientes. Pero bueno, todas estas cosas son las que te das cuenta cuando haces fotos y ves la evolución. Veis cómo va cicatrizando el injerto de tejido conectivo. Todas esas zonas blancas que al paciente le asustan no hay que tocarlas, ¿vale? Es cicatrización, hay zonas de fibrina, no tocar. Porque como veis debajo veis que está vascularizando muy bien y que eso va a cicatrizar bien, con lo cual no tengáis prisa ni tengáis miedo a esas cosas blanquitas que se ven, que es cicatrización. Veis cómo va cicatrizando el paladar. Veis a los 15 días cómo está el paciente. Como vais a ver aquí, el punto más mesial y más distal están muy cerca del surco de los dientes, eso habría que corregirlo. Cómo va cicatrizando el paciente. Obviamente yo hago mucho seguimiento de estas cirugías, los veo a la semana, a las 2 semanas, al mes, a los meses. Veis cómo mantiene muy bien las recesiones. Veis cómo hemos aumentado el grosor de tejidos. Y aquí el mantenimiento por parte del paciente, que aunque vais a ver que hay zonas en las que se ve un poquito de sarro blando, es decir, no es un paciente que tenga la mejor higiene del mundo, se puede mantener muy bien y sin inflamación, ya que hemos mejorado ese fenotipo y le hemos dado un buen soporte con el conectivo. Lo mismo que pasaría con un sustituto dérmico. Otro caso de tratamiento de recesiones con la técnica de túnel. Despegamos las papilas, las liberamos, no las rompemos, simplemente las despegamos del hueso. Injerto de tejido conectivo. Y también dejo un poquito expuesto el conectivo para ganar mayor cantidad de encía queratinizada. Como máximo podéis dejar un 10% del conectivo expuesto. En cambio, cuando hacemos estas técnicas con el sustituto dérmico, lo recomendable es que estén totalmente cubiertos. Vais a ver que hay en algunos casos en los que la podemos dejar ligeramente expuesta o parcialmente expuesta, pero no en tratamiento de recesiones. Veis cómo va cicatrizando y revascularizando ese injerto de tejido conectivo y ganando grosor y cantidad de encía queratinizada. Tenemos la cicatrización a los meses y cómo se mantiene muy bien en el tiempo. Veis que hemos ganado grosor de encía queratinizada y que la recesión la hemos cubierto completamente. El paciente se mantiene muy bien y tiene salud periodontal. Y aquí veis varios artículos en los que nos dice que podemos utilizar sustitutos dérmicos para realizar este tipo de técnicas. En este caso nos habla del avance coronal y nos dice que hay mejores resultados con el injerto de tejido conectivo, pero que con las matrices dérmicas también conseguimos mejorar el cubrimiento radicular y ganar cantidad de queratinizada, ¿vale? Esto es un poco lo que he explicado antes, el conectivo para estos casos es mejor, pero hay más morbilidad para el paciente ya que tenemos otro sitio quirúrgico. Entonces hay muchas veces que si tenemos muchas recesiones optamos por el sustituto dérmico. Vais a ver aquí un caso que operamos en el máster del Alfonso X con el doctor Javier Díaz, y en el que tenemos recesiones múltiples y con lo cual no vamos a coger un injerto de tejido conectivo del paciente tan largo y nos vamos a apoyar además con una matriz dérmica. Veis cómo viene el paciente, además de hacer tratamiento de recesiones, obviamente aquí habrá que hacer un tratamiento de restauradora para acabar de reconstruir esos lacs que han perdido los dientes por las afracciones o lesiones cervicales no cariosas.
Aquí decidimos poner el injerto de tejido conectivo en la zona anterior y utilizar la matriz dérmica en las zonas posteriores. Como veis, la cicatrización a los 21 días es muy buena, tanto en la zona de tejido conectivo como en la zona de matriz dérmica. Ganamos mucho volumen de tejidos, que es lo más importante en estas cosas para evitar la recidiva. Sí que es verdad que los sustitutos dérmicos hay que tener cuidado porque cuando más retracción de volumen tienen son los 6 primeros meses, es decir, hay que ir revisando hasta los 6 primeros meses y ahí es donde vamos a saber realmente la cantidad de volumen que hemos ganado. Vemos como el paciente sigue muy bien a los 4 meses, todavía le falta hacer la fase restauradora, pero el volumen se mantiene perfecto y las recesiones también cubiertas hasta el máximo posible en este tipo de recesiones. Vais a ver otro caso en el que, como tenemos múltiples recesiones, mi tratamiento a día de hoy es el que habéis visto en el caso anterior y el que utilizo en este caso. Incluso muchas veces ahora directamente ni siquiera cojo ya injerto de tejido conectivo porque el resultado con las matrices dérmicas es muy bueno. Una paciente que tiene recesiones múltiples, que obviamente quiere cambiar las coronas por estética, pero ella no sabe el problema que tiene, es decir, obviamente aunque aquí hay unas coronas adaptadas que no vamos a llegar a cubrir 100%, ella lo que me pedía es que le hiciera unas coronas nuevas para tapar esos dientes que se veían feos. Está claro que ese no es el tratamiento adecuado en este caso, porque la paciente, además de tener que cambiar las coronas, tiene unas recesiones que hay que tratar. Si lo que hacemos es hacer unas coronas más largas, estéticamente no va a estar bien y además las recesiones van a ir a más. Como hemos hecho en el caso anterior, coloco el sustituto dérmico en las zonas posteriores y un injerto de tejido conectivo en la zona más anterior. Esta es la zona en la que está el sustituto dérmico y como veis se percibe muy bien en esta foto la gran cantidad y aumento de grosor que conseguimos con estos sustitutos. De hecho, si os fijáis, en esta foto todavía no he hecho ninguna sutura de avance coronal del colgajo y simplemente con el volumen que gano con el sustituto ya he posicionado ese colgajo en su zona ideal, ¿vale? Aún así, obviamente, lo voy a asegurar con la sutura, pero esta foto es muy ilustrativa. Simplemente veis la sutura de colocación del injerto en el túnel y del sustituto dérmico. Suturamos en este caso con sutura sling y veis como a los 4 meses, en las zonas donde hemos utilizado el sustituto dérmico, tenemos un recubrimiento total de las recesiones. Lo que nos faltará hacer también es la fase restauradora para reconstruir esas lesiones cervicales no cariosas. Y en la otra zona también. Veis aquí en esta zona del 1.3 y 1.2 donde no se ha conseguido el máximo recubrimiento y es porque tuvimos un ligero percance con la paciente. Como le expliqué que esas recesiones eran probablemente también producidas por un cepillado muy agresivo, ella tenía miedo de cepillarse cuando le hice la cirugía y me vino a la consulta con un pegote de comida en estos 2 dientes. Yo le advertí que se cepillara poquito a poco, suavecito, me dijo que vale y a la semana siguiente volvió a venir otra vez con un pegote en esos mismos dientes, con lo cual ahí se inflamó y no hemos conseguido recubrimiento, pero la paciente está tan contenta con lo que hemos conseguido en el resto de dientes que hemos ya tratado otra vez estas 2 recesiones. Estoy a la espera de la cicatrización, pero os puedo adelantar que va muy bien.